freedom starts when we are away from the cosmos and know it's all. Bien, de vuelta aquí en Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística del Perú, y vamos a hablar de los uros, esta población bueno, que existe en el altiplano peruano y también en boliviano, y que gracias a un estudio bastante riguroso e importante que se llama la historia genética de poblaciones indígenas del altiplano peruano boliviano, que ha sido publicada en la prestigiosa revista PLOS ONE el 11 de septiembre, pues se confirma, entre otras cosas, que los uros no han inventado su ancestralidad por temas de turismo, como algunos creían o los acusaban, o por temas de reclamar derechos, ¿no? como etnia. Entonces, tenemos aquí precisamente a dos de los investigadores participantes en este estudio tan importante. Los dos son biólogos peruanos: el doctor Ricardo Fullita, director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad San Martín de Porres, y también el doctor José Sandoval, biólogo también de la Universidad San Martín de Porres y del Centro de Genética y Biología Molecular. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted. Gracias a usted. Cuéntenos sobre este estudio. ¿Cuál era el objetivo primario del estudio? Y luego nos contarán cómo es que se realizó. Bueno, el objetivo primario del estudio dentro del marco de este proyecto genográfico de la National Geographic es una iniciativa para estudiar los orígenes de las poblaciones humanas, sus migraciones y su historia, que no está escrita necesariamente en los textos, pero que está escrito en nuestro ADN. Sobre todo el altiplano, que hay un bache enorme, ¿no? Bueno, en realidad no es solamente el altiplano. Nosotros en la Universidad de San Martín estamos encargados de coordinar todo el Perú. Hemos hecho trabajos en los quecholamistas, en poblaciones amazónicas, en la costa, y principalmente hemos comenzado con el altiplano. Probablemente la historia nos va a contar el doctor Sandoval, ¿no? Pero la idea es hacer la historia que no está escrita en los textos, ver cómo está escrita en el ADN. A partir de la genética, reconstruir un poco esa historia. Complementar a lo que se sabe de arqueología, antropología y con la contribución de la genética para ver cómo compatibilizamos las historias. Correcto. Doctor Sandoval, ¿qué fue entonces buenas tardes, lo que han podido le voy a comentar sobre los antecedentes que nos conllevaron a estos resultados que ahora estamos comentando. En el año 1993, en un viaje expedicionario con rusos, participé allá en Siberia. Y de ahí, digamos, se me prendió esa chispa, el interés por buscar, digamos, una ancestralidad de los pueblos, especialmente de Perú. Entonces, en esa fecha de 1993... ¿Usted qué hacía en Siberia? ¿Qué trabajo estaban haciendo ahí? También buscar... Cuando yo estaba estudiando en la Universidad Lomonosov de Moscú, tuve la oportunidad de participar de esta expedición. Entonces, luego de tomar muestras de poblaciones siberianas, entonces ahí también... y es donde usted relacionó y dijo, sí, bueno, comencé deberíamos hacer esto en el Perú también. Que se podría hacer de esa manera porque en esos tiempos había varios grupos, ¿no? En diferentes lugares. También en América del Sur, que estaban interesados en migraciones, en hacer un mapa genealógico, ¿no? De los sudamericanos. Entonces, cuando retorno al Perú en 1998, voy, digamos, a mi tierra, la Titicaca, porque soy de allí. Usted procede de ahí mismo. Sí, entonces... O sea, usted tiene sangre de uros, de todas maneras. Todos ahí compartimos, el abuelito o la abuelita. Pero el sentido que le estoy diciendo es que de ahí, de esa partida, con la idea de hacer un mapa de los peruanos, de la ancestralidad de los peruanos en general, es que comenzamos el trabajo en el Centro de Genética y Biología Molecular en el 2000. En el año 2000. Sí, porque en el año 98 yo visité varias islas, colecté las muestras y llegando aquí en Lima, ya con el doctor Fujita, comenzamos en el laboratorio CRAL, nos conocimos aquí en Lima. De la Universidad San Martín de Porres. Sí, y también entré a laborar en la San Martín de Porres y ahí comenzamos
a procesar esas muestras, analizar, presentamos un proyecto a Concitec que dio positivo, o sea, no ganamos el concurso, o sea, ¿Y en qué momento ingresa National Geographic en el tema? Eso fue todavía en el 2000. Entonces, siguiendo el estudio, publicamos en el 2004, que está libre online, nuestra publicación sobre el DNA mitocondrial, sobre el lago Titicaca, de 4 islas principalmente, de Taquile, Amantaní, Los Suros y Anapia, que está en la frontera como Libia. ¿Eso está publicado en dónde? Está en la revista Peruana Biología. ¿En Plus One? No, en revista Peruana Biología, aquí. Peruana es nacional Biología, la publicación. Entonces, ahí, en ese análisis, ¿no?, es que encontramos huellas particulares, algo que los diferencia a los demás, a los uros. A pesar de que hoy en día nadie habla uruquilla, uro, todos hablan aymara. Pero usted sabe que el perfil genético es lo que se hereda y el que vamos a transmitir a nuestros hijos. Eso no va a cambiar. Claro. Esa es la escritura que tenemos de todos nuestros antepasados. Y eso era el punto de partida para seguir analizando más, pero era un comienzo, porque ya tuvimos muestras de otros lugares de Perú, también para hacer las comparaciones respectivas entre diferentes poblaciones de Perú. Esto era un comienzo y una idea que teníamos de hacer un mapa del Perú, de ancestralidad. Y en el 2007, gracias a la invitación que nos hace del Centro de Coordinación, ¿no?, de Sudamérica, de Genográfico, que ya había, digamos, lanzado el proyecto en 2005, nos invitan a nosotros en 2007, porque presentamos resultados de nuestras investigaciones en diferentes eventos, en congresos. Y vieron que era una cosa muy seria. Doctor Fujita, entonces, ¿cuánto tiempo más tomó hacer ese estudio y cómo se realizó científicamente? Bueno, este estudio a partir de 2007 nos ha tomado hasta ahora, sigue y se va a prorrogar. Hemos visitado alrededor de 90 comunidades nativas en costa, sierra y Amazonía. Ok, no solamente sierra. Solamente en Perú tenemos alrededor de 1.300 personas voluntarias que han participado. 1.300. Sí. Y el procedimiento es tomar muestra de ADN. Al comienzo pedíamos o sangre o el hisopado bucal. De las 1.300 solamente una persona nos ha dado sangre, así que ya descartamos ese procedimiento, pero usamos el hisopado bucal, que va muy bien. Entonces, ¿qué estudiamos? ¿Y todo eso se procesó fuera? No, ¿o acá? Parte se procesa acá, parte más sofisticada en la Universidad de Minas Gerais de Brasil, que es el centro de Sudamérica, liderado por el doctor Fabricio Santos, y parte, recientemente estamos enviando también parte de las muestras a un laboratorio de la National Geographic, ¿no?, que la National Geographic trabaja con ellos en Estados Unidos para hacer microchips, ¿no? O sea, hay parte de esta tecnología todavía no está al alcance de los peruanos, pero podemos aprovechar, ¿no?, de esa tecnología. ¿Qué son Entonces, básicamente, dos cosas más importantes que hemos utilizado, por ejemplo, por estos uros, es la línea patrilineal, o sea, el papá del papá del papá, a través del cromosoma Y, y la línea matrilineal, la mamá de la mamá de la mamá, a través del cromosoma mitocondrial. Justo le iba a preguntar eso, ¿esos son los perfiles paternos únicos? Sí, a partir de esos marcadores. O sea, que es que puedes rastrear esa línea paterna y esa línea materna, ¿hasta cuántas generaciones? No se sabe. O sea, vamos puede atrás, seguir siendo para atrás. Podemos decir cuánto ha divergido. Si encontramos una segunda que se parece pero que no es idéntica, podemos decir de repente 500 años, 1000 años, ¿no? Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, lo que se encontró en los uros es que hay cosas distintivas que no encontramos en las otras, por ejemplo, 1.300 personas en marcadores del cromosoma Y, ¿no? O sea, marcas distintas. ¿En qué tipo de cosas? En este caso estudiamos secuencias del ADN, del cromosoma Y. Pero, ¿no?, ¿se puede decir en qué se manifiesta o no se puede llegar a decir eso? Sí, en tamaños del DNA del cromosoma Y. ¿No? Esos nosotros los vemos a través de máquinas que nos permiten ver. Pero digamos, físicamente, tamaños. Biológicamente, o sea, físicamente, al ojo no hay algo que... Bueno, físicamente como persona no.
no, pero sí a nivel de ADN. Claro, ¿no? claro. Sí. Ahora, doctor Sandoval, históricamente los uros han sido discriminados incluso por otras etnias del altiplano, entiendo. ¿Esto de qué manera puede ayudar un poco a resarcir, ¿no es cierto?, todo este tipo de discriminación que ha habido durante años y que se empoderen ahora de esta información tan importante para justamente reforzar su autenticidad y su unidad, ¿no? El principal, digamos, objetivo enfocado al estudio de la población de los uros, ¿no?, comparando con otras del altiplano, era responder a 3 preguntas que los antropólogos, sociólogos, etnólogos, mucho tiempo atrás, ya habían comentado la diferencia que hay de ellos con relación a los que hablan quechua y aymara, otros grupos étnicos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo hacían algunas de las muestras, ¿no?, del hisopo. El hisopado, ADN. sí. Entonces, esos objetivos en los cuales nos hemos enfocado era ver si realmente los uros son un grupo compacto, tanto los uros de Perú y de Bolivia, o están diferenciados. Ya. Eso era digamos, una cuestión a responder. Y son uno, los peruanos y los En este bolivianos. caso nos ha resultado que son distintos. Ah, que son distintos. Exacto, los están 2000 diferenciados. peruanos y los 2600. No, ellos es una población de 2000 Ya. o 2600. Es como población total. Ah, okay. Por un lado de Perú y otro lado de Bolivia. Pero nosotros estamos tomando muestras de ese grupo. De Perú, 25 personas. Ya. Y de los suros de Bolivia, 18 personas. Ya. 13 personas. Entonces, según sus perfiles genéticos, de ellos son diferentes, no están, digamos, más próximos, más cercanos como otros grupos, porque se esperaría que formen un solo conglomerado. Claro, se esperaría que si son ambos uros tuvieran mayores cosas que proximidad, afinidad genética, y formaría una rama, interesante. Digamos una rama. ¿Y eso qué en puede el compacto. significar? Entonces eso responde a esta pregunta, ¿no?, que justamente nos hicimos, que están diferenciados, y ese es el resultado que estamos reportando ahí en el artículo. Y la segunda pregunta era si hay varias pruebas, evidencias sanguíneas que Paul Ribde ya había comentado hace mucho tiempo atrás, y también por huellas dactilares. Habían hecho estudios comparativos entre los uros chipaya y otras poblaciones de quechuas y aymaras, incluido algunos de la selva, de lengua arawak. Entonces los relacionaba a los arawak, según ese tipo de estudios. Y ahora, a la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿estarán relacionados a los arawaks o no? La respuesta fue que están diferenciados. Están diferenciados. O sea, los arawaks están más, digamos, más cercanos a los quechuas y aymaras que a los uros mismos. Bueno, es todo lo que antes se comentaba era diferente. Se especulaba, digamos. Claro, digamos, con estas pruebas ustedes han demostrado que la historia es otra. Diferente. Y entonces de acá falta todavía un trecho para seguir recorriendo y logrando este mapa genético. Yo les agradezco realmente, me apena que no tengamos más tiempo, porque en verdad sería muy interesante seguir conversando. Hay muchas de los cosas detalles, que podemos estudiar con esto, ¿no? Por ejemplo, el origen de los incas, el origen remoto, ¿no? De dónde vinieron, o de los quecholamistas. Claro que sí, hay tantas historias. Esperemos que ustedes todos puedan hacer. En el colegio estudiamos historia del Perú, los incas, los mochis, los chimú, pero quién sabe de los aguarunas, los antepasados de los machiguengas, etcétera, ¿no? Claro que sí. Ahí estamos. Esperamos tener resultados. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por el trabajo. Algo más que quería añadir era que en nuestro árbol genealógico todos somos parte, una rama, un racimo de poblaciones y de un tronco que es la humanidad. Y justamente aquí en este póster, y ahí lo estoy dejando. Entonces hay conceptos, por ejemplo, que hoy en día se están divulgando hasta hoy en día, ¿no? Porque ya es desde tiempos atrás, por ejemplo, el concepto de raza, ¿no? De razas humanas, que no realmente ya no. Así o sea, ya está ya fuera, ¿no? Sí. De contexto. Somos una sola raza. Entonces, en esos términos, nosotros estamos solamente viendo las diferencias de poblaciones de grupos,
pero están conectados. Culturales, ¿no? Y étnicas. Claro. Muchísimas gracias al doctor José Sandoval y al doctor Ricardo Fujita. Ya lo saben, en la revista Plus One y también en Sofimanía pueden encontrar más datos acerca de esta interesante investigación de estos importantes científicos peruanos. Volvemos.